como la taxonomía es como una botánica aplicada, podría decirse, ¿verdad? Es venir y poner en conocimiento los conceptos que ustedes tienen. Entonces ahorita estoy dando un recordatorio, ¿verdad? El último día estábamos hablando sobre la morfología y la anatomía, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Marvin Pérez ahí, Marvin Pérez, o Escorcia, ahora se llama Escorcia. Leslie, ¿cuál es la diferencia entre anatomía y morfología? Yo creo que la anatomía de la estructura exterior y la morfología, algo de la interior, ¿no? Sí, ojo, ahí estamos. La anatomía, la morfología, como dice la compañera, es la descripción de las estructuras que nosotros podemos ver, estructuras externas. Por ejemplo, podemos ver una hoja, a la hoja le podemos ver el peciolo, podemos ver la lámina de la hoja. Entonces, esas son características externas, entonces, que podemos describir. Mientras que las características internas o estructuras internas, como dice la compañera, son aquellas que están, valga la redundancia, dentro de del órgano, organismo, ¿verdad? O la planta como tal. Por ejemplo, los haces vasculares, que eso no los podemos ver a simple vista, ¿verdad? Los tejidos conductores, ¿verdad? Que estoy hablando ahorita, los tejidos de protección, por ejemplo, la epidermis interna, felógeno, interno, todo interno, ¿verdad? Son estructuras internas que no podemos ver. Entonces, creo que hasta ahí nos habíamos quedado con respecto a estos dos conceptos perdón, creo que hasta aquí nos habíamos quedado, si no estoy mal, ¿verdad? Bueno, siempre continuamos en la misma dinámica, ¿verdad? Estamos hablando de la botánica, conceptos de la botánica pura. O sea, recuérdense, la botánica, aquella botánica que es la botánica teórica, dijimos, ¿verdad? Por ejemplo, voy a agarrar aquí por orden de lista o así al azar, la sección B, ¿verdad? Lamas, Pérez, Paolo. Aquí estoy viendo al compañero Paolo. ¿Qué cree que estamos viendo ahí en la imagen, Paolo? Una célula. ¿Qué tipos de células? Vegetales. Pero específicamente, ¿qué cree que es esto? No se recuerda. ¿En qué parte de la planta, Jennifer, Vanessa, en qué parte de la planta cree que se encuentra esto que estamos viendo acá, Jennifer? Tal vez sea en la raíz. En la raíz. ¿En qué parte de la raíz? Porque la raíz tiene bastantes partes, ¿verdad? ¿En qué parte cree usted que está esto? En la cofia. La cofia, ahí estamos. Solo voy a agregar algo. Antes de la cofia, ¿sí? Antes de la cofia. ¿Será que solo ahí se encuentra, Jennifer? No sé, tal vez en el meristema apical. Ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos. Gracias, Jennifer. A eso quería que me dijera la compañera, ¿sí? Esto que estamos viendo acá, se recuerdan, es el cono vegetativo, ¿sí? Y este cono vegetativo se encuentra en el ápice de la planta, ¿verdad? O sea, arriba y abajo, ¿sí? Arriba es en el meristemo apical porque está básicamente en el ápice, ¿se recuerdan? ¿Sí? Estamos hablando de este tipo de estructuras que está en constante división celular, o sea que está en constante crecimiento, arriba hasta la punta de la planta, ¿verdad? Y se encuentra, como dijo la compañera, también abajo, ¿sí? En la raíz, antes de la cofia, porque recuérdense que la cofia es un tejido que le está sirviendo de protección al que está antes de ella, o sea, por eso le llaman meristemo subapical, ¿se recuerdan? También está en constante división, o sea, está en crecimiento, o sea, la planta está creciendo hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? O sea, el tallo y la raíz. Estamos ahí, gracias a la compañera. ¿Alguien más ahora? Mérida Lemus. Eric. Sí. Eric, una pregunta, Eric, miren. ¿Ha visto este tipo de plantas? No, ¿sí las conocen, no? No las Son miran. palmeras, no. Son palmeras. Esas palmeras, cuando llueve,
No sé si ustedes han visto, bueno, los que son de la costa, Escuintla, esas partes de acá abajo, ¿verdad? Bueno, también en otros lados, pero hablo específicamente acá, porque aquí se ha visto mucho, bastante esto, ¿verdad? Este tipo de plantas. Cuando ustedes miran esas plantas, llueve, incluso estas se mueven de un lado para otro, ¿verdad? Ustedes parece como que hasta tocan el piso y no se quiebran, ¿verdad? Estamos ahí. Siempre el mismo compañero. ¿Se recuerda de estos conceptos? Mérida. En esa imagen que miramos ahí. Sí logra ver los nombres, ¿verdad? No, y yo no los miro, disculpe. Seguro. Ni aunque se acerque a su monitor, ¿dónde está? Bueno, ¿quién sí logra ver esos nombres que aparecen ahí? Ujú, ahí estamos, gracias. Ahí estamos. Entonces, gracias al compañero que habló. No lo puedo ver acá, no puedo ver quién fue, ¿verdad? Pero gracias. Entonces, ahí estamos viendo, como bien dijo él, este concepto, ¿verdad? Ahora pregunta, estamos viendo ramas de la botánica pura. ¿Qué rama creen ustedes que estudia todo eso que estamos viendo ahí? Todas esas tres cosas que estamos viendo ahí. Podría ser la histología. La histología vegetal, ¿verdad? Ustedes, la histología vegetal. ¿Por qué histología? Porque estamos viendo diferentes tipos de tejidos, ¿verdad? Estamos viendo el meristemo, que bien dijo la compañera, meristemo apical, meristemo subapical. Es un tejido meristemático, es aquel que está en constante división, ¿se recuerdan? Que está en crecimiento. Bien dijo el compañero sobre el suber o corcho, ¿verdad? Es un tipo de tejido que se encuentra en las plantas, principalmente las que tienen crecimiento secundario, ¿se recuerdan? Y lo que preguntaba yo de esas plantas que están ahí, las palmeras, esas palmeras tienen bastante colénquima. ¿Se recuerdan del colénquima? Que es un tejido que le llaman tejido de goma. Ese tejido que hace que por ejemplo, una hoja a la hora de que doblemos la lámina no se quiebre fácilmente. Es por el tejido colenquimático que le está dando esa flexibilidad, ¿verdad? Entonces, todo esto que estamos viendo acá es básicamente lo que bien dijo un compañero, es la histología vegetal. ¿Y qué es la histología vegetal? La que estudia los tejidos. Así de sencillo. Estudia las características de los distintos tejidos que hay, ¿verdad? Ustedes, estamos ahí. ¿Sí? Gómez, Esaú. ¿Sí? Gómez Velasco, perdón, Gómez Velasco. Gómez, una pregunta. ¿Qué tipo de célula cree que estamos viendo acá? ¿Una célula procariota o una célula eucariota, Gómez? Ahí, mire bien la imagen ahí, dígame. ¿Es una célula procariota o es una célula eucariota? Eucariota. ¿Qué tipo de célula eucariota es y por qué es eucariota, Gómez? Es una eucariota vegetal Ajá. ¿Y por qué es eucariota, Gómez? Y no procariota. que tiene un núcleo definido. Ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos. Bien dice el compañero, ¿verdad? Dice que es una vegetal. ¿Y por qué dice que es una vegetal, Gómez? Y no un animal. Mira ahí, desde ahí míralo, todos los órganos que se encuentran ahí en ella y todo eso, ¿verdad? Por los cloroplastos, por la pared celular. Ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos. Gracias, Esaú. Bien dice el compañero, ¿verdad? Es una célula eucariota. ¿Por qué eucariota? Le preguntaba, porque bien respondió él. Esta es la que tiene un núcleo definido. Eu que es verdadero. Eu significa verdadero, se recuerdan, ¿verdad? Y caurión es núcleo, ¿verdad? Un núcleo verdadero. Pro, se recuerdan que es antes de. Y carión, núcleo no es, ¿verdad? Entonces estamos hablando de antes del núcleo, ¿verdad? Las procariotas. Entonces, esta es una eucariota. Miramos ahí, como bien dijo el compañero, el núcleo, ¿verdad? ¿Sí? Ahora pregunta. Vamos con Martínez. Diego. Martínez Santos. Ahora pregunta, Martínez. Ya sabemos que es una eucariota vegetal. Bueno, también el compañero mencionó de que Esaú, que tenía cloroplastos, pared celular. Ahí estamos, característica de una eucariota vegetal, ¿verdad?
Ahora pregunta, Diego. Esta célula que miramos acá, ¿qué cree usted? ¿Será que pertenece a un tejido joven o a un tejido ya adulto o viejo? ¿Qué cree? Esta que acaba la imagen que estamos viendo acá de la célula. Tiene que ser un tejido viejo. ¿Por qué tejido viejo, Diego? Por el tamaño de la vacuola. Ahí estamos, ¿verdad? Gracias, Diego. Esta que miramos acá es una célula de un tejido viejo, ¿verdad? Ustedes miren acá esta vacuola, una gran vacuola que ocupa un gran espacio en la célula. Miren, hasta desplazó el núcleo a las paredes, ¿verdad? Ustedes, ¿sí? Entonces, esta vacuola pues puede estar llena de bastantes sustancias, ya sea sustancias ergásticas, o sea, que hay sustancias de desecho, una sustancia que está almacenando algo, no sé, agua, aceite, etcétera, ¿verdad? Entonces, estamos ahí. Pregunta, García, Vivian, una pregunta. ¿Qué rama de la botánica pura cree usted que estudia a esto que ya me describieron los compañeros? Ya vamos acá que es la histología, ¿verdad? ¿Y esta cuál cree que es esta? ¿Se recuerda, no? No, no recuerdo, ingeniero. No se recuerda. Tal vez el compañero Fernando González la pueda apoyar. Fernando. Ahí estamos, ¿sí? ¿Perdón? Ahí estamos, ¿verdad? La citología vegetal, ahí estamos. La citología vegetal, como dice el compañero, perdón, es básicamente la que, estudia la organización de la célula. Así es, así en pocas palabras, estudia la organización de la célula, ¿verdad? Ojo con esto, son conceptos que ustedes ya recibieron, yo sé que de una otra forma tienen los presaberes, dicen, ¿verdad? Los psicopedagogos, ¿verdad? Los presaberes que ustedes tienen. Y si no, pues aquí se están recordando de ellos, ¿verdad? Estamos ahí. Continuamos. Continuamos, jóvenes. Bueno, con esto me voy a dar a vamos a ver. Esto creo que lo vimos en biología, esta parte, ¿sí? Y tal vez me va a apoyar el compañero Misa, Emanuel, Víctor. Sí, ingeniero. Emanuel, vamos a ver. ¿Qué cree que está viendo usted? O descríbame qué es lo que está viendo usted ahí en esa imagen. Una flor. No sé, una flor. ¿Qué más mira la flor ahí? Pétalos. Ahí está, ajá. ¿Es qué? ¿De qué color son los pétalos? Rosado. Como rosados por ahí, ¿verdad? Ustedes estamos ahí. Logramos ver algunas características del androceo, como miramos aquí algunos como puntitos que tal vez asemejan a las tecas, ¿se recuerdan? Y miramos acá, ¿cómo se llama la parte femenina, Misa? ¿Gineceo? El gineceo, ¿verdad? Estamos ahí. Si siempre seguimos con usted, Misa. Ahora, ¿qué cree que pasó ahí? La polinización. La polinización, sí, básicamente. Ojo, no miren, porque son diferentes colores, ¿verdad? Pero bueno, aquí ocurrió la polinización, puede ser la misma especie, ¿verdad? Pero cambió la coloración. La polinización, ¿verdad? Sí, la polinización. ¿Será que es lo mismo polinización que fecundación, Misa? No. No. ¿Por qué no Sí. es lo mismo, Domingo Cruz? ¿Por qué no es lo mismo? Ah, sí, sí, sí. Porque la polinización es llevar el grano de polen al órgano femenino, ¿verdad? Ajá. Y fecundación ya es cuando, digamos, el proceso que lleva para que quede fecundado el óvulo. Ahí está, por ahí vamos, sí. Gracias a los compañeros. ¿Cómo se llama la parte? Pregunto hacia todos, el que sepa responder. ¿Cómo se llama la parte donde llega el polen y se queda ahí prendido en la parte femenina? ¿El estigma? Ahí estamos, gracias, Antonio. El estigma, ¿verdad? El grano de polen llega al estigma. Cuando llega al estigma,
ahí se queda el granito de polen, ¿verdad? Ustedes en el estigma. ¿Qué es lo que sucede? El estigma estimula el grano de polen, ¿se recuerdan? Lo está estimulando y entonces se recuerdan de que dentro del grano de polen hay dos núcleos, ¿verdad? Un núcleo espermático, bueno, un núcleo generatriz y un núcleo del tubo, ¿se recuerdan? Del tubo vegetativo. ¿Sí? El núcleo del tubo es el que va a formar el tubo polínico, que es el que está buscando. ¿Qué abertura? ¿Cómo se llama esa abertura que está buscando el tubo polínico ustedes? Una Micrófilo. ¿Perdón? Micrófilo. Ahí estamos, el micrófilo, como dice el compañero, ¿verdad? Estamos ahí. Entonces vienen y el tubo se acopla. Cuando el tubo se acopla, suelta el otro núcleo, ¿verdad? El núcleo generatriz. Y al núcleo generatriz le ocurre una citocinesis, ¿se recuerdan? ¿Sí? O sea que se va a dividir en dos. Y ya se convierten en dos núcleos espermáticos, ¿verdad? ¿Y qué sucede con esos dos núcleos espermáticos? Leonardo Samayoa. Uno de ellos va a fecundar el óvulo. Ajá, ¿y el otro? El otro se disuelve, creo. No se disuelve, no. Oh. El otro va a formar una estructura. No me recuerdo. ¿Se recuerdan? Fecunda los núcleos polares. Ahí estamos, ¿verdad? Va a fecundar bueno, se une con, no fecunda, se une con los núcleos polares, ¿verdad? Entonces se va a unir y va a formar una estructura 3N que más adelante le vamos a llamar el endospermo, ¿se recuerda? Y eso es lo que está ocurriendo acá, miren, en este proceso, miren. Viene el granodito de polen, cae en el estigma, aquí está, miren, no sé si logran ver, aquí está el estigma, ¿verdad? No puedo hacer más grande esta imagen ustedes. Aquí está el estigma, miren. Recibe el granito de polen, no sé si logran ver el tubo vegetativo que se formó y está buscando el micrópilo, ¿verdad? Estamos ahí. Un núcleo espermático se une a la ovocélula, como bien dijo el compañero ahí. ¿Y qué es lo que va a formar ustedes cuando se une a la ovocélula, al núcleo espermático? ¿Sí? El embrión. Un embrión, ¿verdad? El cigoto que va a formar el embrión, ¿verdad? Estamos ahí. Y el otro núcleo espermático, aquí tal vez no se miran, pero están acá en medio, ¿verdad? Se va a unir con los núcleos polares, como les dijo el compañero ahí, ¿verdad? Miren todo este proceso. A todo este proceso le vamos a llamar embriología vegetal. ¿Sí? A todo ese, específicamente acá, miren, específicamente acá en la imagen, se los voy a encerrar para que no se me confundan. En esta imagen, miren, específicamente en esta imagen, estamos hablando de la embriología vegetal, o le dicen también ontogenia. ¿Quién se recuerda qué es la ontogenia? ¿Se recuerda? No vayan a decir ontogenia la que recapitula la filogenia, creo que decían en biología. Es el desarrollo embrionario, ¿no? Ahí estamos. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Es el desarrollo embrionario, como dice el compañero? ¿Sí? Es el desarrollo individual de un organismo, ¿verdad? Principalmente de la etapa de embrión, y es lo que dice acá. Pero aquí estamos hablando específicamente de embriología, ¿verdad? Estudia, como ustedes dicen, como ustedes miran acá, miren, estudia el desarrollo de las plantas, las transformaciones morfológicas, que fue lo que estamos viendo ahorita vamos a verlo, y fisiológicas, que experimenta desde el estado de huevo, espora o semilla, o sea, lo que está ocurriendo acá adentro, ¿verdad? Acá adentro está ocurriendo transformaciones morfológicas y fisiológicas. Cuando se une la ovocélula con el núcleo espermático, va a formar un embrión o un cigoto, como dijo el compañero, ¿verdad? Entonces, eso es, imagínense un gran cambio morfológico que le va a ocurrir a la planta. Cuando ocurre esa fecundación, que ya me explicaron que no es lo mismo que polinización, cuando ocurre esa fecundación, perdón, el ovario se empieza a hinchar, ¿se recuerdan? El ovario se hincha, como por ejemplo, haciendo la analogía con nuestras mamás, cuando quedó embarazada de ustedes o de nosotros, a ella se le empezó a hinchar el estómago porque nosotros empezamos a crecer, ¿verdad? Estamos ahí. Lo mismo sucede acá. Acá empieza a formar la semilla. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al ovario? El ovario se hincha, así como los humanos, ¿verdad? Se hinchan.
Y es lo que dice acá, miren, transformaciones morfológicas y fisiológicas que experimenta desde el estado huevo. Estamos hablando de lo que es la embriología, que ya me explicó un compañero que ya lo mencionó, que es el cambio, ¿sí? El cambio de un organismo o el desarrollo de un organismo individual, principalmente desde la etapa de embrión. ¿Qué sucede después de esto? Después de esto, pues, se forma la semilla, el fruto. Aquí está el fruto, miren. Esto que estamos viendo acá, hagan de cuenta que es esto, antes de que ocurriera la fecundación, ¿verdad? Entonces, cuando ya ocurre la fecundación, pues ya se transforma en un fruto. Ese fruto tiene dentro ya las semillas y la semilla va a formar una nueva planta. Y la planta esta, que tiene sus dos partes principales que se mira acá, la plúmula y la radícula, cuando ya exista diferenciación celular de tejidos, o sea, se empieza a formar la plúmula y ahí empieza a surgir todo, ¿verdad? Ustedes, los tallos, las hojas, los frutos, etcétera. Tenemos las flores, ¿verdad? Y empieza otra vez el proceso, ¿verdad? Entonces, la embriología, vuelvo a repetir, va a estudiar el desarrollo de una planta desde sus cambios morfológicos y fisiológicos, principalmente en la etapa de embrión, llegando a su madurez fisiológica. La formación, como dice acá, miren, la formación de un individuo completo, estamos viendo acá, miren, una planta nuevamente, mira, una planta nuevamente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí menciona como un tercer párrafo, ¿verdad? La historia del desarrollo de la planta y sus órganos durante la vida individual de esta, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Entonces, esta es la embriología vegetal. ¿Estamos ahí, jóvenes? No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la embriología vegetal. Yo traté de explicarles este proceso que ustedes ya lo vieron, que es la doble fecundación, principalmente acá, por eso me centré acá en esto, porque es lo que dice la embriología vegetal. Los cambios morfológicos y fisiológicos que presenta una planta, principalmente desde su estado huevo, espora o semilla, como miramos acá, ¿sí? Hasta convertir a un individuo completamente formado, como ustedes miran acá, una semilla que empieza a formar su plúmula y su radícula, ¿sí? Y a su vez empieza todo otra vez el proceso, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Y es lo que dice acá, la historia del desarrollo de la planta y sus órganos durante su vida individual. ¿Estamos ahí, jóvenes? Continuamos. Sí, ingeniero. Ahí estamos. Entonces, Fátima, Andrea. Sí. Fátima, una pregunta. ¿Qué logra ver usted en esa imagen que estamos viendo ahí? ¿O me puede describir qué es lo que mira usted ahí? Los procesos vitales que hacen las plantas. Ajá, como por ejemplo. ¿Qué procesos? Sí, la respiración, Estamos. de glucosa. Ajá. ¿Cómo le llamaría a usted si le quisiéramos poner un nombre a esa imagen de concepto de botánica pura? ¿Cómo le pondría a usted ese concepto, a esa imagen usted? ¿Sí? ¿Alguna idea? Yo lo dejaría como proceso vital de las plantas. Ajá, es un proceso vital. Ahí no está en el concepto, pero el nombre tal vez el compañero Byron López, ¿tiene alguna idea? Ya la compañera dijo los procesos vitales de la planta, describió fotosíntesis, respiración, fijación, etcétera. ¿Qué concepto le daría usted, Byron, a esta imagen? Poniéndole, digamos, los conceptos de botánica pura. El nombre, o sea, en sí, de todos los procesos que hace la planta. La verdad, yo tal vez le pondría el ciclo vital de la planta para hacer todos sus procesos biológicos. Ahí estamos. ¿Alguien tiene alguna idea? Aparte de lo que... ¿Y cómo le llamarían ustedes a esos procesos metabólicos? ¿Sería fisiología vegetal? Ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos. Sí, todo lo que ustedes dijeron es correcto, solo que ustedes me estaban describiendo el concepto como tal. Pero yo decía, el nombre, ¿verdad? El nombre es fisiología vegetal, como mencionó la compañera, creo que fue, ¿verdad? Una fisiología vegetal.
¿sí? Y es todo lo que ustedes dijeron, lo que dijo Byron, lo que está diciendo González, que básicamente son los procesos y lo que describió bien la compañera anterior, ¿verdad? Sí, estamos hablando de procesos fisiológicos, miren, fotosíntesis, como dijo la compañera, transformación a glucosa de los materiales inertes, la respiración, imagínense todo el proceso que creo que en biología lo vieron ustedes. Aquí estamos viendo el movimiento, miren, de la savia bruta y la savia elaborada, movimiento de esto, movimiento hacia arriba, movimiento hacia abajo, basipétalo, el movimiento acropétalo, etcétera, y a eso le llamamos fisiología vegetal, y es la que investiga las funciones vitales de la planta, las funciones vitales o procesos vitales, como ustedes quieran decirlo, de la planta. ¿Estamos ahí? Sencillo, ¿verdad? Y es lo que dice acá, miren, el conjunto de los fenómenos físico-químicos, imagínense, físico-químicos, ¿qué es lo que transforma la planta a la hora de convertir glucosa? Imagínense, elimina agua, elimina oxígeno, etcétera. Por eso dice conjunto de fenómenos físico-químicos que conforman la actividad del organismo. La vida de una planta, ¿verdad? O sea, los procesos, todos los procesos fisiológicos de esta, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Bueno, continuamos. Solo estoy dando conceptos que ustedes ya los han visto y por eso es de que, bueno, estamos ahí. Todos los procesos, pero todos los conceptos que ya vimos en algunos cursos, ¿verdad? Por eso les estoy comentando acá, miren ustedes. Cuando se habla de clasificación de plantas, estamos hablando de taxonomía. Cuando se habla de clasificación de plantas, ustedes, no solamente es ver la parte morfológica, ¿sí? Sino que también hay estudios donde se ven tanto la parte anatómica. Desde un granito de polen, con un granito de polen se puede clasificar una planta, imagínense. Desde ver toda la parte interna, que yo no me va a dar tiempo de llegar hasta esa parte que quería el día de hoy, porque si se dan cuenta solo tenemos hasta las 8:50, solo nos quedan, ¿qué? Como 25 minutos más o menos. Entonces, por eso es que no creo que voy a llegar hasta esa diapositiva, pero bueno, vamos paso a paso. Estamos ahí, fisiología vegetal. Continuamos. Esto está fácil. ¿Qué es eso ustedes? Ajá, ¿cómo le llamarían ustedes ponerle el concepto a esto? Ecología. Ecología, ¿verdad? Ecología vegetal. Bueno, ecología, aquí menciono ecología vegetal porque estamos hablando de las plantas. Sara. Sí. Sara, y Cel es su otro nombre, ¿verdad? Sí. Ahí estamos, Sara, una pregunta. Un concepto de ecología que se recuerde, ¿no? Yo creo que ya se los dieron en el curso de ecología, ¿verdad? Un concepto de ecología. ¿De ecología? No recuerdo ahorita. En serio, pero sí están llevando ecología ahorita, ¿verdad ustedes? Sí, estamos recibiendo ecología. Ah, bueno. O biodiversidad podría ser uno. Ahí miramos biodiversidad, miramos aves, miramos reptiles, miramos mamíferos, y no digamos las plantas, que es nuestro punto central en este caso, ¿verdad? Sí, ahí miramos mucha biodiversidad. Un concepto de ecología, jóvenes. La ciencia que estudia la relación de los seres vivos y las relaciones con su medio. Ahí estamos, gracias. Sí, a la compañera aquí hablar, perdón, gracias compañero, ¿sí? Sí, era lo mismo que compañero. Ahí estamos. Es la interacción que hay entre las especies de tanto animales y vegetales con su medio entorno, como dice el compañero acá. La verdad es que miren, si ustedes quieren, colóquenlo con pruebas de palabras. Yo estoy poniendo un concepto que yo vi y que está en las diapositivas que estamos compartiendo, que estamos ahorita viendo acá, y ahí estamos, dice, estudia las relaciones existentes entre los diferentes vegetales y el medio tanto biótico como abiótico en el que habitan, ¿verdad? Da a conocer entre los importantes fenómenos de adaptación y variación, ¿sí? Ecología. La relación que existe entre las plantas, porque estamos centrándonos en las plantas, ¿verdad? Eso, tecnitas se van a centrar en los animales, etcétera. Entonces, entre los vegetales con el medio tanto biótico o como abiótico, o con el medio abiótico con el que él convive, ¿verdad? Da a conocer entre los importantes fenómenos de adaptación y variación, ¿verdad? Estamos hablando de la adaptación de las especies al medio que les tocó vivir, ¿verdad?
Por ejemplo, un cactus que vive en el desierto le tocó adaptarse a ese medio y con las especies que están en el desierto, ¿verdad? Por ejemplo, estamos viendo acá, por ejemplo, un helecho, tal vez, por aquí miramos un helecho, ¿verdad? El helecho se adaptó a vivir en medios húmedos, ¿verdad? Sí, porque a la hora de que sus esporas empiece a espurular esto, ¿verdad? Los soros empiecen a abrirse, las esporas tienen que caer en un lugar húmedo para poder venir y empezar otra vez el proceso del ciclo del helecho como tal, ¿verdad? Entonces, es lo que dice acá, da a conocer entre los importantes fenómenos de adaptación y variación de las especies, ¿verdad? Estamos ahí, ecología vegetal. Siguiente. Esto también es muy importante, miren, ¿qué miramos ahí ustedes? ¿Qué tipo de planta creen que es ese? Podría ser un ciprés, pero no es un ciprés, es un helecho. Es un helecho, ¿sí? ¿Y qué creen que están, digamos, en una imagen? ¿Qué concepto creen que vamos a ver ahorita, según la imagen? Ahí estamos, piedra caliza, ámbar, etcétera, ¿sí? Entonces, hielo, turba, ¿se recuerdan? Entonces, como bien dice el compañero acá, aquí miramos una planta que está fosilizada. Ya estamos hablando de la fitopaleontología. Fito, que es de planta, ¿verdad? Fitopaleontología, perdón, que básicamente es la que va a estudiar los restos fósiles, como bien decía el compañero, ¿verdad? Los restos fósiles de las plantas. Como ustedes miran acá, un tipo de plantas que están presentes o ya no, ¿verdad? O desaparecidas. Que estas obviamente existieron en una época geológica muy antigua. Entonces estamos viendo acá, esto también es muy importante. Imagínense que a la hora de descubrir esto, le hacen esa prueba, esa famosa prueba del carbono 14 que le llaman, ¿verdad? Para determinar la edad de un organismo. Entonces, con esto se dan la idea de qué compuestos químicos tenía este helecho en la época en la que él existió. Y esto puede dar una pauta para hacer esos árboles filogenéticos. ¿Se recuerdan que les hablaron en biología? Esos árboles filogenéticos donde se mira cómo los organismos tuvieron su divergencia, por así decirlo, ¿verdad? ¿Sí? Y se adaptaron en el medio que les tocó, como dice acá, ¿verdad? Entonces, este concepto de fitopaleontología también es muy importante, porque como bien dice acá, va a estudiar fósiles de plantas, ya sea que aún estén presentes o desaparecidas. Sí, porque hay plantas que se consideran como fósiles que aún no están en nuestros días, ¿verdad? Que vamos a ver una más adelante. Entonces, iba a estudiar todo esto, ¿verdad? Todo lo que existió antes para dar un proceso, para dar un concepto o ayudar a dar un concepto como tal, ¿verdad? Estamos ahí. Continuamos. El día de hoy voy a tratar de subirles el documento, la mitad del documento que vamos a estar viendo en el curso, ¿sí? Para que de pronto tengan algo que leer, porque ahorita casi no llevamos mucho, ¿verdad? Ustedes, solo algunas diapositivas, fotitas y todo esto, ¿verdad? Entonces les voy a colocar un documento para que se puedan a leerlo y cualquier cosa, pues que comenten, ¿verdad? Estamos ahí. Siempre estamos viendo la paleontología o fitopaleontología, perdón, aportando datos de gran interés. ¿Perdón? Ah, sí, perdón. Sí, gracias. Se vuelven a conectar, jóvenes, perdón, se vuelven a conectar para la comprobación de la teoría de la evolución de los organismos. Y lo voy a explicar con dos imágenes que vamos a ver acá. La evolución, ¿sí? El parentesco o la similitud que tenían o que tienen algunos organismos, ¿verdad? Que erróneamente los ubicaban en un mismo grupo, ¿sí? Se dice, aportando datos de gran interés para la comprobación de la teoría de la evolución de los organismos. Estamos ahí. La botánica o la fitopaleontología, ¿verdad? Que dice, como bien dice acá, miren, aporta datos de gran interés para la comprobación de la teoría de la evolución. Les decía que hay dos plantas, por ejemplo, miren estas, que miren esta imagen. Tal vez, López, González, Byron.
Miguel. Ahí estamos, Byron. Ah, no, ya le preguntaba, Byron. Vamos a preguntar a que hay 53 estudiantes. Ya le preguntaba, Byron. Estamos, Byron. López Camey, entonces. Kender. Sí, ingeniero. Ahí estamos, López Camey. Mira, aquí tenemos una planta, ¿verdad? Y aquí tenemos otra. ¿Ve algunas similitudes entre estas dos plantas? En el tipo de hoja. Ajá, el tipo de hoja. ¿Cree usted que, según como la mira ahí, cree usted que esas plantas pertenezcan al mismo grupo de plantas? A la hora que hicieron clasificaciones, ¿cree usted que las clasificaron en un mismo grupo? Quizás sí, quizás no, dependiendo de las otras características que tenga, porque tiene similitud solo en las hojas, no dependiendo de los haces vasculares, tipos de raíces, tallos y otras características o caracteres. Ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos. Gracias, Kender. Como bien dice el compañero, ojo, recuérdense de esto, jóvenes, cuando ustedes hacen clasificaciones, ojo con las claves, se recuerdan de las claves dicotómicas y esto que se va a estar viendo de aquí hasta que terminen el curso, ¿sí? Si no aprendieron bien las claves, tratemos de ver qué hacer, ¿verdad? O sea, preguntar o qué sé yo. Miren pues, se recuerdan que en las claves le llaman dicotómicas porque son de dos entradas, se recuerdan, ¿verdad? ¿Sí? Dos entradas. Voy a poner un ejemplo. Solo para explicar esto que estamos viendo acá. Mendoza, Josué. Sí, ingeniero. Mendoza, una pregunta, Mendoza. Si yo, hablando de una clave, haz de cuenta que vamos a armar una clave ahorita, una clave dicotómica. Yo digo plantas con crecimiento herbáceo como primera entrada. ¿Cómo colocaría usted de nombre en la segunda entrada de la clave? Recuérdense que la clave tiene dos entradas, ¿verdad? ¿Se recuerda? Yo le dije ahorita una, plantas con crecimiento herbáceo. ¿Cómo vendría la otra entrada de la clave, Mendoza? ¿Tiene alguna idea? No recuerdo, Inge. Disculpe. No se recuerda. Y Mérida Lemus, gracias. Mendoza, Mérida Lemus. ¿Podría ser plantas con crecimiento leñoso? Ahí estamos, ¿verdad? Ojo con esto. Tiene que ser el mismo carácter, ¿sí? Ya hablamos crecimiento. Ese es el mismo carácter. O hábito de crecimiento aparecen en los nombres, ¿verdad? Entonces, pero ese carácter tiene que ser contrastante. O sea, que si yo digo plantas con crecimiento herbáceo, tiene que ser lo contrario. Plantas con crecimiento leñoso, o alguien pudiera decir, mira, pero también hay crecimiento arbustivo, puede ser también plantas con crecimiento arbustivo. Si estamos con eso, ¿verdad? Estamos con ese concepto, estamos ahí. Si yo les digo, hojas con nerviación paralela, primera entrada, alguien podría decir, ah, bueno, son hojas con nerviación reticulada, ¿sí? O en forma de red. ¿Estamos ahí? Si yo digo, por ejemplo, raíz pivotante. Entonces alguien me dice, ah, bueno, entonces el mismo carácter pero contrastante tenía que ser raíz, mismo carácter pero contrastante, fibrosa o en cabellera, o raíz adventicia, podría decir, si decir alguien más, ¿verdad? Estamos ahí. Estamos con esos conceptos. Fruto seco. Ah, un fruto carnoso, ese podría ser el otro, lo contrastante, ¿verdad? Estamos ahí, entonces... Cuando hicieron todo esto, como bien dijo el compañero, no sé quién fue al que le pregunté, perdón, creo que fue Kender, no sé. Él me dijo, no solamente por las hojas voy a decir que pertenecen al mismo grupo, hay que ver, se tienen que ver más caracteres. ¿Qué tipo de raíz tendrán? ¿Qué tipo de tallo? Como dice el compañero, ¿será que tiene sistema vascular ya yéndonos más hacia adentro anatómicamente, verdad? Estas dos plantas, al principio, las estaban ubicando en un mismo grupo. Sí, ojo, cuando digo al principio fue hace como 300 años, 1700 y no sé qué, ¿verdad? Ustedes imagínense, en esa época empezaron ellos de cero. Ahorita porque ya sabemos que es una planta vascular, que es una planta no vascular, etcétera, ¿verdad? Pero antes, imagínense cómo dieron para esos conceptos, ¿verdad? Entonces, estas dos plantas las estaban ubicando en un mismo grupo, pero a la hora de ver todas sus características,
se dieron cuenta que obviamente no pertenecían al mismo grupo. Solamente por la forma de las hojas tienen una similitud, pero pertenecen a grupos muy diferentes. La del lado izquierdo, esta que estamos viendo acá, pertenece a la división pinófita. Esta es una pinófita, miren. Pero alguien me va a decir, ah, no, pero esa no puede ser pinófita, porque las pinófitas, por ejemplo, el pino, sus hojas no son como esta. Si se dan cuenta, miren, el pero pertenece a la división pinófita. Esta que estamos viendo del lado derecho es un helecho. ¿A qué división pertenece entonces si es un helecho? ¿Quién se recuerda? A briófitas, ¿no? No. Por ahí va, pero no es Terido. ¿Perdón? Ahí está. Teridofita, ¿verdad? La teridofita. Entonces, si se dan cuenta, miren, son similares, pero obviamente viendo sus demás caracteres o características, las ubicaron en grupos diferentes. Una pinófita y una teridofita, ¿verdad? Estamos ahí, un helecho, y esta no es un pino. Esta que miramos acá es el jingo. No sé si ustedes han escuchado hablar del jingo. El jingo biloba, ¿sí? Jingo biloba. El otro nombre que le dan al jingo biloba es Salisburia adiantifolia, ¿sí? Salisburia adiantifolia. Y este que miran ustedes acá es un helecho del género Adiantum. Si ustedes se dan cuenta, miren el epíteto específico con el segundo nombre del jingo es similar al género del helecho, Adiantum, y esta es Adiantifolia. Este es Adiantum caperus veneris, si no estoy mal. A este le dicen como nombre común culantrillo. Así como escucha, culantrillo. ¿Sí miran cómo están escritos los nombres técnicos del jingo biloba? ¿Ya se dieron cuenta? Ojo, cuando el nombre está escrito con letra cursiva, tal vez no se mira bien esta es letra cursiva. Cuando está escrito con letra cursiva, no hay necesidad de subrayarlo, ¿sí? Pero cuando está escrito con letra normal, digámoslo así, no cursiva, hay que subrayarlo por separado, o sea, subrayar género y luego subrayar el adiantifolia, no de un solo, ¿verdad? No una línea de un solo, sino que cada uno tiene que tener su línea de donde esté subrayado, ¿verdad? Estamos ahí. Estos son consejos que le doy porque más adelante en los exámenes les piden que escriban nombres técnicos, etcétera, y si no lo escriben bien, está malo, ¿verdad? Estamos ahí. Vuelvo a repetir, cuando está escrito con letra cursiva, no hay necesidad de subrayar el nombre técnico. Cuando está escrito con letra no cursiva, digámoslo así, hay que subrayar por separado género y epíteto específico. Aquí falta la autoridad. Falta la autoridad de quién fue el que le dio el nombre a estas dos plantas. Creo que fue Linneo, si no estoy mal. Estaba leyendo yo en 1771, si no estoy mal, más o menos por ahí. Solo imagínense en esa época, cuando vieron a esta planta, era como un eslabón, porque no sabían cómo ubicarla. Y esta planta que ustedes ven acá tiene estróbilos, es característica de la división pinófita, que la segunda práctica, la práctica número 2, es sobre esto, sobre la división pinófita. ¿Estamos ahí? Continuamos. Entonces miren lo importante de la fitopaleontología o la paleontología botánica, porque nos da esa pauta, ¿verdad? Ah, ojo con esto. Existió hace, no me recuerdo en qué época, tengo más adelante en la época en la que existió hace miles de años y todavía está el jingo biloba en nuestros días. ¿Estamos ahí? Solo ha cambiado un poquito, pero se ha adaptado mucho a todo. Imagínense, hace miles de años. Y ojo, a le llaman, es una de las plantas que le llaman también fósiles vivientes, junto con las cicas. Estamos ahí, continuamos. Ahora que miran ahí ustedes jóvenes. ¿Alguien? Ajá, sí.
Aquí estamos viendo, como bien dice el compañero, un mapa, ¿sí? Que da a entender que ahí están todos los países del mundo, ¿verdad? Y estamos viendo de que en diferentes regiones van a estar ubicadas algunas especies vegetales. Sí, por ejemplo, miramos ahí algunas orquídeas, algunas especies pinófitas, miramos ahí algunas plantas, ¿cómo le llaman estas? Uy, se me fue el nombre. ¿Dónde está la piña? Se me fue el nombre, me tengo que recordar. Este tipo de plantas que estoy hablando de esta que está acá abajo, ¿no? Que estoy hablando de esta que está acá abajo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, están ubicadas en algunas partes del mundo, ¿sí? Entonces, a esto le llamamos geografía botánica o fitogeografía. Y esta fitogeografía o geografía botánica dice que es la que se va a ocupar de establecer la distribución de los vegetales en la superficie terrestre. Así de sencillo. Y estudia las causas de las mismas. ¿Por qué es de que ésta se adaptó a este ambiente? ¿Por qué ésta se adaptó a este ambiente? Etcétera, ¿verdad? Entonces estamos hablando de eso, ¿verdad? Bromelias. Se me vino el nombre. Bromelias. Esta es una bromelia. ¿Sí? Por ejemplo, la piña es una bromeliaceae. Pertenece a esta familia que tiene estas características, ¿verdad? Estamos ahí. Solo me tenía que acordar el nombre, ustedes se me había ido el nombre, perdón. Estamos ahí. Bueno, estamos continuando, jóvenes. Geografía botánica o fitogeografía. Siguiente. Ya casi para terminar ustedes porque nos quedan como 5 minutos. ¿Alguien ha visto este tipo de hojas con este tipo de enfermedad? ¿Sí? Sí. Aquí estamos viendo una hoja de una musácea, ¿sí? Posiblemente un plátano, posiblemente un banano, ¿sí? Que está siendo atacada por una enfermedad que le llaman cigatoca. Esta es la cigatoca amarilla. No sé si logran ver este halo de color amarillo que se mira acá, ¿verdad? Hay cigatoca negra. La diferencia, pues la cigatoca negra de una vez ennegrece las hojas, ¿verdad? Aquí se mira, por lo menos se mira alguna diferenciación, bueno, se mira algunos tejidos, perdón, se mira ese halo de color amarillo, etcétera, ¿verdad? Miren esto, ¿alguien ha visto esto en el campo? No sé. Creo que es el hongo de la roya. Oh. Esta es la roya, ahí estamos, es la roya, como dice el compañero, la roya en el café, por ejemplo, ¿sí? Y esto, ajá, el tizón tardío, estos anillos concéntricos luego se ponen negros, ¿verdad? Usted negros y pudre toda la hoja, ¿sí? El tizón temprano es diferente, ¿verdad? Entonces, este es un tizón tardío, como dice el compañero acá, principalmente en algunas solanáceas los ataca mucho, ¿verdad? ¿Sí? Y esto último, ¿qué creen que es esto? Miren estas estructuras que ustedes miran acá. Estos que miramos acá, no sé, camé y hablar, no. Sí, ingeniero, no son como que la reproducción de los hongos por esporas, algo así, ¿no? Ahí vamos, ¿verdad? Ahí estamos, ¿sí? Esto que estamos viendo acá son cuerpos fructíferos, ¿sí? Son cuerpos fructíferos de hongos, como dice el compañero acá. Miren, miramos ascas, miramos apotecios, miramos peritecios, sí, perdón, apotecios, este es un apotecio, estos son peritecios, otro peritecios, miramos las ascas, ¿verdad? Esto que miramos acá son cuerpos fructíferos de hongos. Entonces, pregunta,
¿De qué creen, de qué rama de la botánica creen que estamos hablando con todos los que les mostré acá ahorita? De la fitopatología. Ahí estamos, así sencillo, ¿verdad? Ustedes, fitopatología, que es un curso que van a ver ustedes en el 6º cuatrimestre, creo, ¿verdad? Estamos hablando de la fitopatología o patología vegetal. Y básicamente esta nos dice que va a comprender el estudio de las enfermedades de las plantas, las causas, efectos o consecuencias que esto trae y su control. ¿Estamos ahí? Entonces, estamos hablando de la fitopatología vegetal. Por eso mostré los diferentes tipos de hongos, como ustedes miraron acá, incluso sus cuerpos fructíferos con sus ascasporas o cigosporas y todas las esporas o conidiosporas, ¿sí? Miramos acá cuerpos fructíferos y estamos hablando básicamente, como dijo el compañero, de la fitopatología o patología vegetal, que esta va a comprender el estudio de las enfermedades de las plantas, las causas, efectos o consecuencias y el control de estas, ¿verdad? Que es lo que van a ver ustedes. Y por eso es muy importante esto, ¿verdad? Ustedes, porque miren, aprenden los conceptos teóricos y luego tienen que ir al campo a aplicarlos, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que se dedica a vender productos químicos, esta persona tiene que hacer pilas para todo esto de los hongos, ¿verdad? Bacterias, insectos. A la hora de que va a ofrecer sus productos, él tiene que demostrar que su producto es mejor que el de la competencia, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo lo hace? Convenciendo al agricultor, ¿verdad? Teniendo un buen concepto de lo que está hablando y con buenos resultados, ¿verdad? Estamos ahí. Bueno, miren, como ya solo nos queda como 2 minutos, no me va a dar tiempo para explicar la otra diapositiva, entonces yo lo voy a dejar el día de hoy por acá. Nos toca vernos el día viernes. Afortunadamente el día viernes se dan cuenta que creo que no hay práctica, ¿verdad ustedes? Entonces, los horarios de clases pues están normales, a pesar de que hay capacitación también mañana para nosotros, pasado mañana, pero que será viernes. Entonces, vamos a tener por lo menos 1 hora y media de clase, porque miren, acá casi no vimos nada, ¿verdad ustedes? Pero bueno, estamos ahí. Entonces, yo lo voy a dejar el día de hoy por acá, jóvenes, y el día viernes les mando el enlace nuevamente para que se conecten y continuemos el contenido del curso. Estamos ahí. Entonces, voy a tratar de subir la información el día de hoy con respecto a lo que le estaba comentando del documento. Solo un comercial o digamos una información. Para los que dejaron el curso de botánica, yo estaba revisando desde la sección B, no hay ni uno de los que yo les di en el cuatrimestre pasado que dejó botánica, la mayoría está en la sección A, pero con el ingeniero, yo creo que el ingeniero Cruz de ustedes, entonces háganme favor, traten de comunicarse con él porque ayer me estaba preguntando él quiénes eran sus estudiantes, ¿verdad? Yo se recuerdan que yo mandé un mensaje para que me indicaran, ya los compañeros que tienen el curso en retrasada ya se comunicaron conmigo, pero ustedes escriban al ingeniero Cruz, mire, yo soy fulanito de tal, recuérdense que le tienen que mandar la fotografía del recibo del pago de la retrasada. Lo estoy diciendo porque realmente no sé quién se quedó, y no solamente en este curso, ¿verdad? Si dejaron otros cursos, recuérdense que tienen que pagar, ya yo mandé el número de cuenta al grupo, yo creo que también ya se los había mandado a ustedes, paguen y mándenle una fotografía al catedrático del curso, porque él tiene que escribir en el acta que ustedes ya cancelaron. Si no mandan eso, no les van a dar nota y posiblemente, no sé qué pasa ahí, ¿verdad? Tienen que mandar su recibo como tal, ¿verdad? Estamos ahí, entonces, lo dejamos aquí, jóvenes. Pasen feliz día y nos miramos el día viernes. Provecho. Estamos jóvenes. Buen día, ingeniero. Jóvenes, Feliz día ahí.